la grave crisis que está efectivamente, bueno, pues en estos momentos a prácticamente un año de la invasión rusa a Ucrania. Por cierto, en redes sociales está la entrevista, la invito señora a que la vea, que esta mañana le hice a la embajadora Dramareska. Ella es la embajadora de Ucrania en México. Creo que vale mucho la pena como una, no solamente documento periodístico, sino humano, ¿no? Una mujer que está en televisión nacional contando el gravísimo, en este caso, pues, momento humano, económico, moral, de todo tipo que está viviendo su pueblo. En fin, vamos con un experto en estos temas, un gran diplomático como Julián Ventura, para que nos ayude a contextualizar lo que está ocurriendo. Julián, muy buenas noches, embajador. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Mucho gusto estar con ustedes. Oye, momento no solo significativo, sino particularmente tenso, ¿no? Biden va a Kiev, la respuesta de Putin es particularmente dura. ¿Tú qué lectura tienes? ¿Cómo estás viendo las cosas? Pues mira, ha sido una semana efectivamente de alta tensión. Arrancamos la semana con la visita sorpresa del presidente Biden a Kiev y hoy vimos un duelo de discursos, ¿no? El de Putin en el Kremlin y el de Biden en Varsovia, ambos en cierta forma preparando a sus respectivas audiencias para un conflicto de larga duración, pero pues con narrativas contrastantes. Biden y Putin no han tenido contacto desde febrero del año pasado, unos 10 días antes de la invasión, no han vuelto a hablar, y pues ahí vimos las visiones contrastantes de un Putin pues quizás un poquito más mesurado que en aquel en el que dejó ver su disposición a utilizar armas nucleares. Sigue evidentemente responsabilizando a Occidente de obligarlo a invadir Ucrania. Anunció la suspensión temporal del único acuerdo nuclear entre las dos potencias que queda, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, y pues todo esto con el ex canciller Wang Yi en Moscú tras reunirse con Blinken en Múnich el fin de semana. Entonces pues vimos ahí estas dos visiones, ambas apuntando a un conflicto que no va a ceder por un tiempo. Ya. Oye, ¿tienes alguna esperanza, digamos, fundada en que, no sé si lo discutieron hoy, lo van a discutir mañana, una, digamos, iniciativa, una resolución patrocinada o copatrocinada por la Unión Europea, por Ucrania, de una paz duradera? ¿Ves en el futuro así mediano o en el de mediano plazo alguna solución a esta guerra, o estamos todavía ante un conflicto de larga duración? Julián. Un conflicto de larga duración. No veo condiciones que motiven a cualquiera de las dos partes, a Rusia o Ucrania, a sentarse a una mesa de negociación. Creo que ambos consideran que no traería pues beneficios para sus respectivas posiciones. Efectivamente, la Asamblea General se prepara para considerar una resolución pasado mañana, el jueves. Marcando el primer aniversario de la invasión, llamando a Moscú a poner fin a la guerra. Ya ha habido dos resoluciones de este tipo, una en marzo del año pasado con 141 estados que la apoyaron, 143 en la resolución que se aprobó en otoño. Yo creo que vamos a ver un resultado similar, que quizás un poquito más alto, pues enfocado en la necesidad de respetar la integridad territorial de un estado soberano, pero más allá de un impacto declarativo que muestre en cierta forma una condena en esos términos global, no veo que eso en sí mismo pueda llevar a cambiar la situación en el terreno, y vamos a estar pues todavía pues firmemente anclados en este conflicto del siglo arrastrado desde el siglo XX, donde pues la evolución se va a determinar en función de lo que pase en el campo de batalla, Leonardo. Literalmente, y entiendo que es un campo digamos, es un frente muy amplio. Los ucranianos están pidiendo armamento, se les está dando. Veo que ahí hay unos calibres muy especiales, han pedido también casas, han pedido tanques, y los han tenido. Para los rusos esto se ha convertido en una auténtica pesadilla, embajador. Se están proporcionando
artillería, municiones, radares. No hay condiciones para que se proporcionen pues los aviones caza o armamentos de largo alcance que quiere el presidente Zelensky. Los tanques pues ahí van a tardar todavía varias semanas en llegar, los de Alemania y de otros países. El presidente Biden anunció que va pues a asignar $500 millones adicionales en apoyos a Ucrania. Macron más o menos adelantó lo mismo en la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana. Entonces sí vemos que sigue avanzando ese suministro militar. Se especula que Rusia está preparando una ofensiva en la primavera. Putin está llamando a 300,000 reservistas al servicio militar. Casi todo ese ejército está ocupado en la invasión. Hay más de 60,000 bajas rusas hasta este momento. Y pues seguirá ese juego de fuerzas donde lo que se busca es proyectar una unidad en la alianza transatlántica, pues que no veíamos cuando platicábamos hace más de un año con el anuncio del retiro de Afganistán, donde Biden pues realmente no consultó a los aliados sobre esa decisión, pero que de alguna forma pues tuvo el efecto contrario que buscaba el presidente Putin, una alianza firme, reafirmando la vigencia del artículo 5 de la Carta de la OTAN, que obliga a los Estados miembros a actuar cuando uno de sus miembros es atacado, y donde no se ven visos de solución en el corto plazo. Oye, y la última pregunta, salvo naturalmente que tú quieras agregar algo más. China, dijo Blinken, no sé si tenga alguna prueba, o sea, solamente una especie de buscapiés, como se dice coloquialmente, de que van a entregar armamento o apoyo a los rusos. ¿El papel de China en todo esto, cómo lo ves? Yo creo que China ha sido de alguna manera un amortiguador del impacto económico que han tenido las sanciones. Las sanciones, una de las primeras lecciones de este conflicto es que no han tenido realmente el impacto esperado. Se hablaba de una contracción económica del 10% de la economía rusa, ha sido más cercana al 3 o quizás al 4%. En ese sentido, la dependencia creciente de Rusia en China ha sido fundamental. Los chinos rechazaron tajantemente que estén proporcionando o tengan la intención de proporcionar armamentos a un país en guerra. Ellos han estado jugando una especie de juego de equilibrios donde por un lado reafirman la importancia de respetar la integridad territorial de Ucrania, al tiempo que esta amistad sin límites que se anunció antes de la invasión por Xi Jinping y Putin, pues realmente no ha tenido ese alcance. Entonces se habla de que ahora Wang Yi quizás vea a Putin mañana, esté intentando tras bambalinas generar condiciones que lleven a un cese al fuego. Yo veo eso muy poco probable. Yo creo que esfuerzos más modestos como el que han hecho Erdogan de Turquía de la mano del secretario general de la ONU para resolver problemas puntuales, fertilizantes, exportación de granos, etcétera, que han tenido pues un impacto en la economía global, pero realmente no creo que veremos a una China echándole pues todo a la carne al asador para lograr un cambio en la situación en el terreno. Y lo que es muy interesante, Leonardo, si me permites, es observar pues a un Biden después de las elecciones intermedias, después de su discurso en el Capitolio sobre el estado de la nación, pues vemos a un Biden seguro de sí mismo, enganchado en el escenario en el que se siente más cómodo, audaz en sus acciones diplomáticas. Pues desde su viaje a Ucrania, no sé si has visto los relatos de cómo se logró mantener en secreto la visita en una ciudad, en una capital famosa por las filtraciones, un viaje en tren nocturno de casi 10 horas para amanecer en Ucrania, y donde pues sigue usando recursos diplomáticos para estar presente en otras partes del mundo, desde la liberación y exilio de 200 presos políticos en Nicaragua hasta
pues las acciones que de alguna forma se han tomado con China frente a este pues globo espía que fue derribado, y donde pues vemos a un Biden que claramente se está preparando para la reelección. Pues sí, así estamos. Embajador, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches. El embajador Julián Ventura fue subsecretario de Relaciones Exteriores en México.